Luis Fernando Torres. Señora Presidente, señores legisladores, con las recientes declaraciones del presidente Lenín Moreno, el Servicio de Seguridad Civil prácticamente nace obsoleto, va a ser un servicio finalmente inútil, ya que el presidente de la República ha dicho que él confiará en la policía y en las Fuerzas Armadas. Pero hay que hacer una precisión, no solamente será innecesario por lo que ha dicho el presidente, también será inconstitucional, como dije el 5 de mayo de este año cuando se debatió este proyecto. Es que los artículos 158 y 163 de la Constitución no dan margen alguno para que pueda crearse este servicio público de protección. El artículo 163 confía a la Policía Nacional el mantenimiento de la seguridad y el artículo 158 solamente reconoce la existencia de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por fuera de estas instituciones no puede haber ninguna otra que manipule armas, no puede haber ninguna otra que dé seguridad a altos funcionarios al margen de las funciones que deben cumplir la policía y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no solamente resulta innecesario, no solamente nace obsoleto después de lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno, sino que este servicio público de protección también es inconstitucional. Y por ello, bien ha dicho el asambleísta Henry Cucalón, que se apoyarán las iniciativas para demandar la inconstitucionalidad e inmediatamente después de que entre en vigencia habrá que borrar este capítulo que no ha sido materia del veto de la ley o código de las entidades de seguridad ciudadana. Señor presidente, le ruego que por secretaría se certifique con cuántos votos se aprobó el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana el 5 de mayo del 2017. Señora secretaria, sírvase a informar al Pleno de la Asamblea. Con su autorización, señor presidente, 71 votos afirmativos, 25 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. 71 votos luego de una larga sesión, porque dentro del oficialismo hubo, señores legisladores, división. Cerca de 25 miembros de la bancada oficialista no votaron ese día por el proyecto. Gracias a 2 votos que consiguieron, se pudo aprobar. El debate fue intenso, fue difícil y se lo aprobó con modificaciones de última hora que llevaron a que se cometan gravísimos errores que en el veto del presidente de la República fácilmente salen a luz. Errores que resultan incomprensibles cuando se discute y aprueba una ley de esa envergadura. ¿Qué dice el presidente en el veto al artículo 161, numeral 2? Que se incluyó una frase repetida. Uno podría decir, es un error de forma, es que escribieron 2 veces la misma frase. Estas pruebas que deben rendir los que están postulando para los concursos en materia de seguridad. No es un simple error, porque una ley no puede aprobarse con ese tipo de defectos. Demuestra falta de concentración, demuestra que la ley se está aprobando al apuro. Y luego, en la otra objeción del presidente a la disposición reformatoria 9ª, dice que la Asamblea Nacional menciona una ley equivocada, menciona la ley de fortalecimiento de los regímenes de seguridad social de la policía y de las Fuerzas Armadas, cuando debió haberse mencionado única y exclusivamente a la ley de la seguridad social de la policía. Muchos pueden decir, no, es que es un error cosmético que pasa por alto.
Señores, en esta asamblea no pueden cometerse ese tipo de errores. ¿Cómo se va a citar en una norma reformatoria de esa envergadura una ley equivocada y que el presidente de la República deba aclarar cuál es, en definitiva, la norma aplicable? Pero lo más grave es que el presidente de la República en el veto también incurre en un error. Él habla de la disposición cuarta cuando debe hablar de la disposición 24ª. Doble error. Por la Asamblea, cuando aprobó sin acuciosidad, y por parte del presidente, cuando cita una norma que no es materia del error. Por doble vía, pasa una vergüenza a la Asamblea y pasa una vergüenza también quien objeta la norma. Y luego viene, señores legisladores, la otra objeción, la séptima, a la disposición derogatoria tercera. El presidente, ¿qué dice en la objeción? Que la Asamblea se equivocó en las fechas de las leyes que van a ser derogadas, de los decretos y de los acuerdos. Pensemos lo que esto significa. Se derogan normas con fechas distintas, lo que significa que técnicamente no habría derogatoria. Esto normalmente no ha ocurrido en esta asamblea o en la asamblea que concluyó sus funciones, pero sucedió en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana por la forma como se lo aprobó. Hubo tantos problemas, un debate tan largo y a última hora se incorporaron derogatorias que llevaron a este tipo de equivocaciones. Pero el presidente de la República, al objetar estas derogatorias, nos lleva por un mundo equivocado en el ámbito jurídico. Quienes conocen de derecho saben que una ley deroga a otra, pero una ley no deroga reglamentos, una ley no deroga acuerdos ministeriales, una ley no deroga decretos, y en esta parte final el presidente está derogando leyes, la ley de la policía, está derogando la ley de personal de la policía, está derogando un acuerdo ministerial, está derogando un decreto ejecutivo y también derogando un reglamento. ¡Qué falta de técnica, señores, al derogar las normas! Porque estos acuerdos, estos decretos y estos reglamentos, cuando se derogan las leyes, quedan sin vigencia. Esta es falta de técnica, y al alienarse inclusive a esta objeción, cualquiera que conozca de estos temas se sonreirá porque dirá, ni siquiera han aprendido lo más elemental en materia de derogatoria de normas. De las 7 objeciones, en 3 hay estos errores que no son cosméticos, que no son de forma, que demuestran falta de conocimiento, falta de acuciosidad. Cuidado, en esta asamblea se comienza también a utilizar los lugares comunes y a no precisar el contenido de la ley, porque las consecuencias de estas equivocaciones son gravísimas. El momento en que se deroga mal la norma de una ley, ¿cómo se la va a aplicar a la hora, por ejemplo, de pagar la cesantía? A la hora de calcular cuánto debe percibir un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas que se retira. Yo hago un llamado entonces para que lo que ha ocurrido con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana sea una verdadera lección para que en las leyes que apruebe esta Asamblea no se cometan este tipo de errores, que no son errores de forma, no son errores en definitiva cosméticos. Señores legisladores, por lo demás, el veto no resuelve los problemas que tiene el Código. Lamentablemente no se vetó a este cuerpo de seguridad inconstitucional e innecesario. Tampoco mejora la situación de la policía, de las Fuerzas Armadas ni de sus miembros, y tampoco apaga las angustias de aquellos ciudadanos que, acosados por la delincuencia en el campo y en las ciudades, difícilmente pueden defender sus propiedades y cuidar de su integridad. Lo mejor entonces sería, ya que no se va a votar objeción por objeción, como sería lo técnico, es oponerse a un veto que no resuelve ningún problema que demanda nuestra comunidad. Muchas gracias.